A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cuál es la forma de la ley? ¿Cómo se estructura? Durante casi todo un siglo, la respuesta fue simple: una pirámide perfecta. Pero claro, el mundo cambió, y nuestra forma de entender el derecho tenía que cambiar también. Hoy vamos a analizar justamente eso, un cambio de paradigma. El paso de una jerarquía superordenada a una red, bueno, mucho más compleja e interconectada. Bueno, para que quede súper claro desde el principio, por un lado tenemos el orden jerárquico, esa pirámide. Es simple, es clara, todo va de arriba para abajo. Y por otro, la complejidad global, la red, que es, bueno, todo lo contrario. Dinámica, se mueve en todas direcciones, está toda conectada. Por décadas, la ley se pensaba como la pirámide, pero el mundo de hoy simplemente ya no cabe ahí. Necesitaba una nueva metáfora para que pudiéramos entenderlo, y esa metáfora es la red. Ok, para entender bien la pirámide, tenemos que viajar a su origen, a su arquitecto. A principios del siglo XX, un jurista, un genio, la verdad, llamado Hans Kelsen, se puso una meta que sonaba casi imposible. Quería crear una teoría pura del derecho. Ojo con el objetivo, ¿eh? Nada menos que una ciencia jurídica tan objetiva y lógica como las matemáticas, totalmente libre de la influencia de la política, de la moral, de todo. Y la piedra angular, el cimiento de todo este edificio, era una idea brillante, la norma fundamental, o Grundnorm en alemán. A ver, piénsenlo como el plano original de un arquitecto. No es una ley que esté escrita en ningún lado, es más bien una suposición, una hipótesis lógica que dice todo el sistema es válido. Es ese primer ladrillo, el punto de partida del que depende, literalmente, todo lo demás. Y a partir de ahí, de esa norma fundamental, la cosa fluye de arriba hacia abajo de una manera impecable. Es como una cascada de validez. Un decreto, por ejemplo, es válido porque se basa en una ley. Y esa ley es válida porque emana de la Constitución. Y la Constitución, a su vez, se sostiene en esa primera idea, en esa norma fundacional. Todo, absolutamente todo está perfectamente ordenado y jerarquizado. Una belleza lógica. Y ojo, no hay que subestimar su éxito, ¿eh? Este modelo de pirámide fue importantísimo. Trajo orden, trajo claridad, trajo predictibilidad a los sistemas legales de los países. Se convirtió en el modelo a seguir por una razón muy simple. Funcionaba. Ofrecía justo la estructura sólida que los estados modernos necesitaban para consolidarse. Pero entonces, bueno, llegó el siglo XXI, y con él la globalización, la aparición de actores que no son estados, como las megacorporaciones o las ONGs internacionales, y sobre todo, un nuevo enfoque en los derechos humanos. Todo esto empezó a mostrar las grietas en el elegante modelo de Kelsen. De repente, la realidad se volvió demasiado grande, demasiado compleja para caber en esa pirámide. Y esas grietas aparecieron básicamente por tres razones clave. Primero, su rigidez. O sea, la pirámide no sabía qué hacer con cosas como los acuerdos entre empresas de distintos países o con el famoso soft law, esas normas que no son obligatorias pero que todo el mundo sigue. Segundo, estaba demasiado centrada en el Estado. Ignoraba por completo que hoy un tribunal internacional puede tener muchísimo más poder que una ley nacional. Y tercero, y esto es clave, su famosa neutralidad. Al quererse tan pura, terminaba siendo ciega ante leyes que, sí, eran legalmente válidas, pero eran profundamente injustas. Entonces, estaba claro, para entender el derecho de hoy se necesitaba una nueva metáfora, una que pudiera capturar esta nueva realidad, una realidad dinámica, a veces caótica, sí, pero sobre todo súper interconectada. Y de esa necesidad nace la idea del derecho como una red. Y este modelo de red, claro, funciona de una forma radicalmente distinta. Aquí ya no hablamos de un solo actor, el Estado. Ahora tenemos múltiples, ONGs, corporaciones, tribunales internacionales, de todo. Las fuentes del derecho tampoco son solo las leyes del Congreso. Ahora se suman tratados, estándares técnicos de empresas privadas y hasta la cooperación directa entre jueces de distintos países. Y en el centro de todo, conectando cada punto, hay un eje fundamental: los derechos humanos. Miren, esta cita de Anne-Marie Slaughter lo explica perfecto. Ella habla de redes de gobierno global. ¿Qué significa eso? Bueno, imaginen a jueces de diferentes países hablando directamente entre ellos para resolver un caso que cruza fronteras, sin pasar por embajadores ni diplomáticos. Eso, exactamente eso, es la red en acción. Es saltarse las viejas jerarquías. Y la idea de Günther Tübner va todavía un paso más allá. Él habla de un derecho global que muchas veces nace espontáneamente, casi por sí solo, fuera del control directo del Estado. O sea, la ley ya no es algo que solo fabrican los gobiernos.
Ahora también nace de las interacciones de la gente, de las empresas, de las organizaciones a nivel mundial. Ok, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué decimos que este modelo de red, que suena más desordenado, es en realidad científicamente superior a la pirámide tan lógica y perfecta de Kelsen? ¿No es una contradicción? Bueno, la diferencia es clave. La ciencia de Kelsen era una ciencia de deber ser, de pureza lógica, casi como unas matemáticas del derecho. Era un sistema deductivo. En cambio, la ciencia que respalda la teoría de la red es una ciencia del ser. Valora la evidencia empírica, o sea, lo que de verdad pasa en el mundo. Es interdisciplinaria, mezcla derecho con sociología, con política, y además no le tiene miedo a integrar valores, como los derechos humanos, como parte central de su análisis. Al final del día, la prueba de fuego es muy simple. La verdadera fuerza científica de la red está en que puede explicar el mundo en el que vivimos. A ver, ¿cómo se regula Internet? ¿Por qué una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de repente cambia las leyes de un país entero? La pirámide, para estas preguntas, se queda muda. La red, en cambio, nos da las respuestas. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora bajemos todo esto a tierra. ¿Cuáles son las implicaciones reales de este cambio de paradigma para el derecho y para la sociedad? Porque, a ver, esto no es solo un debate para abogados en una torre de marfil. Esto cambia por completo cómo entendemos de dónde vienen la ley, el poder y la autoridad. Si la ley ya no viene solo del Estado, eso significa que hay nuevos centros de poder, nuevas formas de influencia que tenemos que empezar a entender, y rápido. Y la conclusión es una idea muy potente. La pirámide de Kelsen fue sin duda un modelo revolucionario y súper necesario para su época. Pero para navegar el siglo XXI, la herramienta científica que necesitamos es el paradigma de la red. La verdadera ciencia del derecho hoy no está en buscar una pureza que es imposible, sino en su capacidad para entender y explicar la naturaleza compleja, dinámica e interconectada de nuestro mundo. Y cerramos con una pregunta que queda flotando en el aire. Si aceptamos que el derecho ya no es una pirámide controlada desde una única cima, sino una red inmensa y descentralizada, entonces la pregunta sobre el poder se vuelve infinitamente más compleja y más interesante. En este nuevo orden global, ¿quién o quiénes mueven realmente los hilos?